En este momento yo trato de como volver a tus recuerdos y vos o sea, te estaba diciendo eso el médico y vos estabas recibiendo una data nueva que nunca en tu vida Impresionante. se te Porque había... aparte, yo un par de veces en la vida hice ayunos de 21 días. Y lo que hace el cuerpo cuando hace esos ayunos es llegar a su peso y después no baja más. O sea, en los primeros 10 días bajaba, no sé, 20 kilos por no comer nada, y después del día 10 al 20 no bajaba. Entonces yo le preguntaba a mi guía, que me acompañaba en los ayunos, y me dice, cuando vos ayunás, el cuerpo hace lo que le corresponde. No es que queda libre. El cuerpo tiene una forma de funcionar bien. Y si vos te alimentás con la energía que yo te guío que te alimentes, que es el sol, el prana, yo tenía prácticas para poder alimentar mi cuerpo sin comida. Tu cuerpo está alimentado energéticamente. Ahora, tu cuerpo sabe que tiene 20 kilos de más. Entonces los baja, pero cuando llega a su peso, sostiene ahí. ¿Qué fue lo que me pasó? Yo bajé 30 kilos, llegué a mi peso y no bajé más. Y lo que me dijo el médico es, seguramente cuando vos eras chico y rompías los huevos, te metían una galletita en la boca. Porque los que comen, cuando se ponen nerviosos, es cuando eran chicos, les generaron ese condicionamiento. El cuerpo normalmente no quiere comer. ¿Entendés lo frágiles que somos? Y una pavada, como que te den una galletita porque estás llorando, después te hace tener 30 kilos de sobrepeso. Entonces, eso para mí es el despertar. El despertar es hacer conscientes todos esos mecanismos inconscientes que se fijan en neuronas. Son neuronas que se fijan, que quedan trabadas en cuando yo me pongo nervioso, ¿qué pasó? A mí las neuronas se me destrabaron porque se murieron. Entonces, cuando las neuronas se murieron, ¿qué pasó? Aparece el funcionamiento correcto. El funcionamiento es correcto es, primero tengo que pesar 85 kilos y segundo, cuando estoy nervioso no como. Porque si me siento si quiero salir de los nervios sentándome a meditar, no está bueno que tenga un alfajor en la panza. Me siento a meditar si estoy nervioso. ¿Entendés? Entonces, yo siento Esto, que ¿cuándo empezaste con las macro? ¿Cómo fue este camino hacia no. las ceremonias? Y para mí, la mía siempre fue primero para mí. Es que empezaste a A explorar. ver, siempre fui un buscador. La búsqueda me la despertó un abuelo que tenía jesuita, todo lo contrario, estructurado, ingeniero, y un día yo estaba mirando el cielo a la noche y él se acerca, yo tendría 5 o 6 años, y entonces me pregunta, ¿qué mirás? Y yo le señalo arriba una estrella, y entonces yo le digo, yo pienso que vengo de ahí, abue. Y entonces le digo, ¿vos creés en los extraterrestres? Y él se acerca y me dice, en secreto, no le digas a nadie, pero para mí Jesús era un extraterrestre. Me voló la cabeza, imagínate, un jesuita ingeniero industrial súper conservador, me voló. Eso fue una semillita que él sembró, porque yo después fui a un colegio católico de curas, es el colegio que más curas saca en la Argentina. Yo a los 15, 16 tenía una vocación de cura, porque para mí la espiritualidad era muy, muy importante. Y tuve una desilusión con la Iglesia Católica, que fue una salvación, un ángel, un cura que en ese momento lo vi como un perverso, pero hoy lo veo como un ángel, un pacto álmico que tuvo conmigo, porque yo ahí me puse a investigar, ahí me puse a investigar, ahí dije, no, no, la espiritualidad es mucho más que estos libros, que lo que aprendí hasta ahora, la espiritualidad tiene que ser mucho menos dogmática, me metí en el budismo, en el chamanismo, a los 18, y descubro los estados ampliados de conciencia con la respiración holotrópica, y tendría, no sé, 26, 27 años, o sea, hace 30 años. Y cuando descubro esos estados, digo, la miércoles, la miércoles, o sea, hay otro enorme realidad que yo no conocía y que la realidad es mía, que yo puedo navegar esa realidad, que no me la cuenta nadie, no la veo en una pantalla. Entonces me fanaticé, hice la formación, iba a respirar todos los meses, 5 años haciendo la formación, y en una de esas viene un chamán y hacen que esto es muy gracioso, el lugar donde yo hacía holotrópica, iba todos los fines de semana a hacer alguna actividad, porque como buen escorpiano luna en Aries, cuando me gusta algo, me fanatizo. Y un día leo en la cartelera, viernes a la tarde, taller de plantas sagradas. Entonces le digo a la dueña que iba a participar. Ni idea.
caigo con balde y pala y mameluco. Y la dueña me ve entrar con el balde y la pala y me dice, ¿qué haces? ¿No vamos a trabajar sobre plantas sagradas? Sí, pero no es botánico. Te vas a tomar un San Pedro. ¿Cómo tomar? Y aparte, ¿qué es un San Pedro? Un cactus. Ah, bueno, así que imagínate. Me metí en mi primera experiencia de San Pedro, que no tenía ni idea, nunca había nada, no había ingerido ni alcohol ni ¿Esto droga, yo nunca tomé lugar alcohol. dónde? En Palermo, en el lugar donde yo hacía Holotrópica. Y fue un viaje que me rompió la cabeza tanto, las primeras 4 horas la pasé muy, muy, muy mal, porque los Mm. escorpianos somos muy controladores y los chamanes no son muy contenedores. O sea, yo como facilitador soy mucho más contenedor que con los chamanes que yo he trabajado y me han contenido a mí. El chamán es, si estás viviendo un infierno, voy al lado y te toco la maraquita y eso es todo lo que voy a hacer. No te voy a hablar, no te voy a decir, no, tranquilo, Pacha, ya va a pasar, no, tranquilo, Pacha, entregate. Te chupan huevo, te tocan la maraquita y eso es sostener la ceremonia. Pero bueno, a las 4 horas que la estaba pasando mal, muy mal, el chamán me dice, ¿qué te pasa? Dice, porque cuando uno la pasa mal en esas experiencias, rompe los huevos aparte. Te moves, hablas, y los otros están viajando. Entonces es molesto. Yo hoy en mis ceremonias no dejo hablar a nadie. Si una persona se empieza a reír, digo, no te rías, porque hay otras personas que están viajando. Y yo ya sé, con 30 años de laburo en esto, que cuando a una persona le pasa eso, es que no puede entrar o le da miedo entrar. La forma de no entrar es hablar, moverte, no dejar el cuerpo tranquilo. Todo eso hace que te cueste mucho más entrar en el estado. Y entonces yo veía una puerta, ¿no? Que por la puerta pasaban luces, por el borde, ¿no? Y entonces me dice que veo una puerta y que alguien me empuja hacia la puerta. Y yo hacía como así para atrás para que no llegara a la puerta. Y el chamán me dice, ¿y qué te pensás que va a pasar cuando llegues a la puerta? Me voy a morir, le digo. Y entonces él me dice, te propongo algo, me dice. Primero, ¿vos pensás que si te tenés que morir esta noche porque hagas fuerza para caminar para atrás, no te vas a morir? Porque ya tenía un camino espiritual, yo ya sabía que eso era una pavada lo que yo había dicho. Bueno, entonces hagamos una cosa. Anda a la puerta y abrila y fíjate que hay de otro lado. Y si te morís, yo te hago la ceremonia más linda que pueda haber mañana a la mañana. Y me impulsó, me dio la mano, y ese darme la mano fue acompañarme hasta la puerta. Y obviamente, cuando abrí la puerta, exploté un viaje de luz, amor, seres luminosos, ya empecé a viajar por la galaxia. Fue el viaje más alucinante que tuve, y el anterior fue el peor que tuve. Pero bueno, cuando experimenté eso, dije, che, yo quiero meterme acá mucho más profundamente. Y bueno, y después me metí en chamanismo, mi formación es chamánica, entonces durante 20 años yo tenía una vida paralela, yo tenía de 9 a 5 era empresario y llegaba a mi casa, me ponía el poncho, el gorrito, la faja y trabajaba con chamanismo. Eh, Siempre me acompañó durante Eso mi en vida, ese tiempo pero previo al ACB. sí, cuando tenía hace 30 años, el ACB fue hace Claro, o sea, 9. mucha energía. O sea, vos ibas y laburabas de 9 a 5 y después llegabas y seguías laburando en otra cosa. En ¡Guau! otra cosa nada que ver, nada. Aparte realmente estaba escindido, porque como empresario era un tiburón, no era un delfín. O sea, no era un pibe tranqui, por eso me iba bien y por eso tuve una CB. Pero después, cuando estaba en el mundo espiritual, era otra persona. Había pocas personas que se me mezclaban de los dos mundos, ¿no? O sea, los empresarios generalmente no me conocían en este mundo y los que estaban en el mundo espiritual no me conocían como empresario. Eso era algo que me hacía también mucho ruido, ¿no? ¿Por qué no puedo ser una cosa? Estaba Claro, se lo entendí fragmentado a en mí y después lo dos. entendí. Ujú, Claro, ¿por qué no puedo ser o el mejor empresario o el mejor chamán? ¿Por qué tengo que tener esta vida doble? Y ujú. hoy lo entiendo, pues atiendo un montón de empresarios. Y cuando yo atiendo a un empresario, entiendo perfectamente cuando me habla de las problemáticas que tiene como empresario. Y lo entiendo desde el empresario, no desde el terapeuta. Y a mí me ha pasado, como empresario, hablar con terapeutas que no entendían lo que yo les decía, que no sabían lo que era cubrir un cheque antes del mediodía, que si no te cierran la cuenta. Pero ¿cómo? ¿No podés ir a hablar con el gerente? No, no podés, pero si te tengo que explicar todo esto, me pierdo la mitad de la sesión.
Entonces, hoy entiendo por qué Ah, estuve metido en ese mundo. ujú. Porque aparte son los que manejan el mundo, o sea que sería genial que esa gente tome conciencia y no tenga que tener una ACV para tomar conciencia. Como este señor de 75 años, que hoy está transformando su vida a los 75 años y que se va a sentir cada vez más joven, aparte, porque está rejuveneciendo con su propia espiritualidad. Bien, bien. ¿Y qué le dirías a una persona que está conociendo sobre las ceremonias y que siente el pulso pero le da miedo? Mira, yo para mí en este momento es la sanación más importante que podés tener. Son ceremonias con plantas sagradas y a mí, mi origen es chamánico, pero durante 4 años me moví al contexto terapéutico. Cuando se pusieron los honguitos de moda hace 4 o 5 años y empezó toda esta ola de las universidades americanas y los protocolos y la música armada en un laboratorio, yo me metí ahí y armamos un equipo de 20 terapeutas que atendíamos a cada consultante, donde había osteópatas, masajistas, counselors, psicólogos, astrólogos. Era un proceso de 4 meses, se le hacía la carta, tenía entrevistas con el psicólogo y con el astrólogo, había un psiquiatra también, tomábamos casos graves, casos de medicación porque el psiquiatra nos acompañaba. Hice todo ese proceso durante 4 años, grupos de entre 10 y 12 personas. Y en un momento a mí lo que me pasó es que sentí que le estaba faltando el respeto a la medicina, porque yo sé lo que es el chamanismo, desde los 25 años que estoy metido en el chamanismo. Y estas medicinas vienen de ahí, vienen del chamanismo, vienen de los originarios, vienen de los indígenas. Entonces sentía como estaba perdiendo un montón, como que el poder de la planta tenía solamente el 50%, porque el otro 50% no me lo estaba aportando porque yo no lo invitaba. Yo hacía un contexto terapéutico. Y, y me fui de ese grupo y empecé a trabajar de vuelta en contexto chamánico y potenció por 10 la sanación o los procesos. Y de hecho, cuando hacía contexto terapéutico daba entre 3 y 5 gramos y hoy no doy nunca más de 2 porque no es lo que busco el efecto psicodélico. Lo que busco es que el hongo, lo único, o la planta que use, lo único que haga es bajar tu juicio, bajar tu control. Nada más que eso. Yo no busco el efecto psicodélico. Y lo que pasa es, con los tambores, con las maracas, con las invocaciones de los chamanes, todo eso hace que, Roberto, ¿desde dónde no escuchaste? Así lo podemos repetir, está buenísimo. Dijo que se tilda. Desde, desde Jujuy, Argentina, sí, se tildó 2 veces recién un ratito corto, pero Bueno. volvió, puede escucharlo. eh, Hola, ahora se te tildaste vos. Hola Nacho. hola, ¿se escucha? Hola querido, se escucha muy bien, sí, estoy en pleno trabajo rodeado de niños. Me encanta escucharte, Pacha. Bueno. Gracias por la oportunidad. Un abrazo bien grande y un gusto para Uma. Ahora Se escucha retomó, bien de este lado también, aviso por las dudas. Perfecto, perfecto. Robert debe ser yo escucho tu bien. señal. Se tilda y escucho, no sé si reiniciarlo al celular. Fíjate. Bueno, entonces lo que me pasó fue que empecé con el contexto chamánico. Yo después de mi ACV empecé a canalizar. eh, ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Yo te escucho perfecto. Ah, listo. Empecé a canalizar hace 9 años. O sea, yo lo primero que empecé a hacer como terapeuta eran sanaciones que canalizaba. Y, y lo que me pasó fue, espera, no sé por qué se me traba a mí. Que cuando metí lo espiritual en el viaje chamánico, en el viaje de ceremonia, apareció un poder distinto. Y yo en vez de yo en el proceso terapéutico me sentía mucho más protagonista como facilitador. Y hoy Mm. no me siento cero protagonista. Hoy siento que soy un canal que a través mío
Y las ceremonias que hago de macro las hago con una socia y a través de ella, que también canaliza, canta, toca los tambores, las maracas, hay algo mucho más poderoso que sucede. Y que yo lo siento, que no tengo el conocimiento de lo que está sucediendo, pero sé que es algo que es un proceso que viene de milenios, o sea, como que es invocar el poder de milenios, de miles de chamanes, de miles de originarios, de miles de ceremonias que vienen y están al servicio en ese momento. Y los procesos que veo son muchísimo más poderosos que cuando hacía contexto terapéutico. Pacha, y acá Y más o para menos mí, desde lo técnico, o sea, no das más de 2 gramos, no buscas un efecto de psilocibina, buscas que la persona suelte el control y el juicio. ¿Y en cuántas experiencias esto ya trae sus efectos? ¿Es una sola vez? mirá, sí, o sea, a ver, el 90% de los casos tiene una transformación, te diría, casi violenta en una sesión. El tema es que vivimos en una sociedad que si vos no haces un proceso después de eso, es muy fácil volver a lo anterior, porque vos tenés tus rutinas. Nos pasó un caso con una persona que era adicta, que en una sesión, 20 años, en una sesión dejó de consumir y las primeras semanas hablaba todos los días conmigo y ¿cuál era el miedo? ¿Cuándo voy a tener ganas de vuelta? Pues se le fueron las ganas. O sea, la ceremonia hizo que se le fueran las ganas de consumir, pero estaba aterrorizado de que vuelva a tener ganas. Entonces, imagínate un cerebro que todo el tiempo te está diciendo, che, ya vas a tener ganas de vuelta, che, ya vas a tener ganas de vuelta, che, son las 5 de la tarde, vos a las 5 de la tarde empezabas a consumir, anda a comprar una cerveza, che, son las 5 de la tarde, hace 4 días que son las 5 de la tarde. Entonces, era terrible. Cuando se le pasó un poco esto, ¿cuál fue la segunda etapa? Un día me llama y me dice, che, yo de 5 de la tarde a 11 de la noche que me iba a dormir, estaba volado. O sea, hoy mi día tiene 7 horas más y no sé qué hacer. ¿Entendés? O sea, algo básico que ninguno nos habíamos dado cuenta. Claro, vos de 5 a 11 estabas drogado, entonces tu día terminaba a las 5 y ahora termina a las 11 de la noche. Desde las 5 hasta las 11 tenés que encontrar cosas que hacer porque tu día se estiró 6 horas más. Y por ejemplo, eh, y bueno, pero o sea, si vos sostenés, eso se va incorporando. O Entonces, sea, vos lo que recomendás es sostenerlo bajo un trabajo de acompañamiento. claro, total, total. Cuanto más violento es la transformación, más acompañamiento necesitas. Porque no solamente vas a necesitar acompañamiento vos, los grupos, pareja, hijos, padres, hermanos, o sea, todo lo que estaba a tu alrededor estaba eh, acorde a lo que vos eras hasta antes de la ceremonia. Ahora sos otra persona. Esta persona me decía, me miro en el espejo y no me reconozco. Y yo le contestaba, está perfecto, porque no sabés quién sos. No sabés quién sos sin drogarte. Entonces ahora vas a tener que ir y mirarte en el espejo y descubrir quién sos sin drogarte. Y es desafiante. Entonces muchas veces había pánico, ¿entendés? Y tiene que haber un acompañamiento que no es nada más que hablar. Tiene que haber cuerpo, tenés que cambiar tu sexualidad. La gente que toma alcohol y se droga y te tiene sexualidad está llena de parásitos energéticos, llena de parásitos. Te tomás una birra y después te vas a acostar, así sea la persona amada de tu vida, y tenés sanguijuelas energéticas pegándote al cuerpo totalmente. Y esas sanguijuelas no se van mañana. Que lo primero que pasa en las ceremonias de plantas es sacar los bichos. El 95% son bichos. Hay algunos que vienen con entidades, que es mucho más complicado, porque la entidad tiene voluntad, tiene control. El bicho es lo mismo que los parásitos que tenemos en la panza, ahora que está tan de moda la desparasitación. Y los parásitos energéticos también se alimentan de los parásitos físicos, con lo cual, si no tenés parásitos en el estómago o en el cuerpo, es más probable que no vengan los parásitos de afuera, porque también se alimentan de nuestros parásitos físicos. Entonces, sí, generan transformaciones. Para mí, hoy, para mí fue mi terapia. O sea, por más de que yo hacía una ceremonia por mes para mí, iba, porque yo no me la hacía a mí mismo. Y después hacía 2 veces por semana terapia, o sea que con un terapeuta que no tenía nada que ver con las plantas, porque cuando yo arranqué no existía, o sea, no había
como hoy que hay 20.000 terapeutas que trabajan en procesos de psilocibina, por ejemplo, microdosis y todo esto. ¿Y No a vos existía. siempre Cuando yo como empecé a hacer hombre esto, no existía. no te ha costado poner en palabras? Porque yo siento que por ahí mucho a los hombres puntualmente les cuesta poner en palabras un proceso, como el cómo les cuesta más que a la mujer. Entonces siento que vos en este como, no sé si es el ascendente en Géminis o qué de tu camino, pero como que has ido poniéndole mucha palabra a tus procesos. Mira, yo soy un hombre que tengo un femenino muy fuerte Ujú. y todo es tan perfecto, porque cuando yo veo muchos eventos de mi vida hacia atrás, digo, claro, ahora entiendo. Uy, claro, ahora entiendo por qué nací en Córdoba, por qué los primeros 4 años viví en la casa con mis abuelos, con mis 4 tíos, por qué me criaron 5 mujeres, porque mi abuelo tenía 2 personas que le ayudaban, más mi abuela, más mi vieja, más mis 2 tías, y yo era el juguete de todas las mujeres de la familia. Entonces, eso hizo que yo tenga un femenino muy poderoso. Pero, por ejemplo, otra cosa que me pasó, a los 4 años me vine a vivir a Buenos Aires y perdí toda esa familia enorme que yo tengo en Córdoba. Y en canalización hace 7 años me bajó. ¿Por qué te fuiste de tu familia? Porque si no te atrapaban y no ibas a poder, es una familia divina, mi familia de Córdoba. Te hubiesen atrapado en esa divinura y no hubieses podido hacer el camino espiritual que tenías que hacer. Entonces te viniste a Buenos Aires para que eso fuera una gran pérdida y fuera parte del motor de buscar una nueva felicidad. Y la encontraste a través de la espiritualidad. Entonces yo cuando veo esas cosas, ¿cómo no voy a confiar en todo lo que me pasa hoy? Claro. Digo, che, alguien en el éter dijo, che, Pacha se tiene que ir a vivir a Buenos Aires porque si no, no va a llegar a hacer lo que tiene que hacer a los 55. Se va a quedar divertido jugando al golf con sus 30 primos que se aman y va Ahí a no comer, y sos como vos es desde arriba que estás como dándote. obvio, obvio, obvio. El arquitecto de este viaje es nuestra conciencia de quinta dimensión. Ujú, Que ujú. cuando yo hago sanación es con quien me conecto, porque yo no hago sanación. Eso fue otra cosa que me explicaron apenas empecé a canalizar. No existen los ángeles. Lo que existen son los canalizadores, porque vos, ¿qué haces cuando atendés a alguien? Me dicen. Vos abrís un canal entre ese ser y su conciencia superior, que a mí lo que me explicaron es su conciencia de quinta. Y el que ejerce la sanación sobre ese cuerpo es la conciencia de quinta. El que te dice, que te pone las manos y te sana con su energía es un mentiroso y te está chupando la energía. Y eso a mí me generó mucha tranquilidad, porque para mí era una responsabilidad. ¿Cómo pongo las manos y sano? Che, ¿qué es esto? Y si me equivoco, yo no siento que la tengo tan clara para no equivocarme. Yo qué sé si hago mal. No, y ¿sabes lo que me decían? Sos un plomero. Vos sos un plomero. Si vos estás muy conectado, el caño de espiritualidad se abre más. Si estás desconectado, se chica más. Eso es lo que sos. Lo que pasa por adentro del caño no depende de vos. No depende de vos. Podés ser un energúmeno que abrís el canal y el canal es para esa persona y es con su conciencia, no es con otra conciencia. No viene otro ser y, ¿entendés? Perfecto, perfecto, claro que te entiendo. Y esto de los parásitos, Pacho, o sea que vos lo que recomendás, por ejemplo, el tema del alcohol y del consumo de estos placeres o de estas como, o los alimentos, el tema alimenticio, ¿qué recomendás? Todo, todo forma parte del mismo plan de que perdamos el poder. O sea, llenarnos de alimentos basura, llenarnos de vacunas. 25 vacunas le ponen a un bebé antes del primer año. Cuando yo tuve hijos eran 6 y cuando yo nací eran 2. Y mis hijos fueron re sanos y yo fui re sano. Y ahora le ponen 20. Entonces, todo eso forma parte del plan para que no seamos conscientes, para que no manejemos nuestra energía de manifestación, para que nos la manejen con la televisión, con los programas, con los condicionamientos. Eso es porque este sistema necesita que nosotros no estemos empoderados. Porque si nosotros estamos empoderados, el 50% de lo que el sistema te ofrece lo vamos a rechazar. Ujú. Y el sistema necesita gente que consuma del sistema. Entonces el mismo sistema, los que manejan el sistema, nos ponen todo lo que necesitamos para, ¿cómo hago? Y el tema de las drogas y el alcohol es yo lo hago incluso cuando entro a un bar, no cuando tomo una birra. Yo me protejo todo el tiempo. Yo cierro mi campo áurico todo el tiempo. Yo cuando hago las ceremonias, nosotros protegemos el espacio. Y después de 30 años de proteger el espacio, yo ya sé que el espacio está protegido. Y me he encontrado con seres
hiper recontra oscuros y con entidades demoníacas, y yo me cago de risa, porque sé que en ese espacio no pueden hacer nada. Y cuanto más yo me empodero, menos poder tiene cualquier entidad que quiera venir a molestarme. Entonces, si yo, no es que no tomo nada, tengo ganas de tomarme, no sé, un Campari, me protejo. Entonces yo sé que no va a venir ninguna sanguijuela energética a tocarme. Cuando hago una ceremonia de plantas, que muchas veces aparece abuso, y cuando aparece abuso se llena de bichos, los bichos están afuera de la cúpula que yo armo. Y los veo y me río, y le digo, van a quedarse con hambre porque acá no van a entrar. Es más, se van a llevar a los que van a salir. ¿Y eso, ¿Entendés? Entonces, cómo fue tu proceso de poder comunicarte así con ellos? ¿Entendés? Como de no sentirte tranquilo, seguro, confiar en tu protección. Antes lo porque hacías, siempre cuando confiaste. empecé, no, esto me pasó cuando empecé a canalizar. Yo cuando empecé a canalizar después de mi ACV, que empecé a canalizar, me hablaban, o sea, me hablaban específica y claramente, o sea, no eran metáforas, no eran imágenes que tenía que descifrar, era, Pacha, tenés que hacer esto, Dominique, hoy te voy a explicar cómo funcionan las ondas y las partículas. En los primeros 6 meses antes de que yo empiece a atender gente, era todos los días 2 horas de entrenamiento, en otro plano dimensional. Me entrenaban y me explicaban qué me estaba pasando, cómo funcionaba esta realidad. Y lo primero que me dijeron es, te tenés que proteger, porque hay toda una realidad que tus sentidos todavía no la pueden ver. Entonces, esa realidad funciona y es más poderosa que la física. Entonces, si vos no aprendés cómo te protegés o cómo potenciás esa realidad, seguís en un viaje inconsciente que te va a costar un montón. Entonces me enseñaron cómo protegerme, qué es lo que yo hago cuando hago una ceremonia, y yo lo hago todo el tiempo. Yo voy a un lugar que no sé la gente que está, me protejo. Ya lo siento en el cuerpo. Si me llego a olvidar de protegerme, lo siento en el cuerpo. Y como ¿Qué sentís? todo esto se hace, siento como alerta. Voy a una comida y no me protegí y siento una alerta. Y cuando siento una alerta dije, no me protegí. Y hago las protecciones. Y cuando hago las protecciones, después de que entro, las hago antes de entrar. Porque el tiempo es de la tercera dimensión. Entonces, si yo me fui a ver una película de terror y nunca jamás veo algo que me altere la energía, te lo aclaro, fue una metáfora, lo que dije no veo una película de terror hace 20 años. Bien. Todo lo que te baje la frecuencia vibratoria atrae bichos. Todo. Entonces, si ves una película de terror y estás temblando, sabés que está lleno de bichos alrededor de tu cuarto y que esa película la hacen para eso, porque Acá es el Mariela menú de hizo los una bichos. pregunta, Pacha. Está muy bueno este tema. Está muy bueno este tema. Podemos profundizar. ¿Los parásitos energéticos tienen un propósito, digamos, aparecen para algo puntual en tu cuerpo para avisarte algo? Qué difícil, porque yo te podría decir que sí o que forma parte de el ecosistema. ¿Por qué tenés parásitos en la panza? ¿Por qué y los parásitos de la panza hoy ya descubrió la neurociencia que te generan emociones? Para que le comas, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo voy un día a un médico porque tengo carraspera, ¿no? Y el médico me dice, son parásitos. ¿Comés chocolate? ¿Comés azúcar? Me dice, sí. ¿Y te gusta comer chocolate? Sí, a la tarde, ¿no? Sí, mirá, el pibe ya sabía, ni me conocía y ya Todo. sabía todo lo que me pasaba. Entonces yo le digo, ¿pero te da lo mismo comer cualquier chocolate? No. ¿Qué chocolates te gustan? Me dice. Y el shot, el alfajor rasta y el helado de dulce de leche y chocolate. ¿Y en cualquier momento te gusta cualquier cosa? No. No, de golpe llego a mi casa y digo, quiero shot. No es cualquier cosa. Bueno, Perfecto. mirá Un los antojo. sofisticados que son los bichos. Son los bichos que cada chocolate es para un tipo de bicho distinto. Y el que te da ganas de comer ese chocolate es el bicho, no sos vos. Pero es tan poderoso el bicho que se comunica con tu cerebro y hace que tu cerebro te haga pensar que vos tenés ganas de comer un shot. Entonces, ahora, dicen que los parásitos nos ayudan, aunque sean tóxicos, porque cuando vos comes un shot, el parásito se come el azúcar y no deja que siga por tu sistema. Entonces, hay algunas teorías de ahora que dicen que los parásitos no son nocivos. Nosotros comemos porquerías y los parásitos que comen porquerías son los más tóxicos, pero en definitiva se están comiendo las porquerías que nosotros ingerimos.
Entonces, de vuelta, ¿es el huevo o la gallina? Primero estaban los parásitos que nos pidieron comer azúcar o empezamos a comer comida de porquería y entonces nuestro cuerpo tuvo que ingresar parásitos que no son de nuestro cuerpo para que equilibren las porquerías que nosotros comemos. Yo creo que fue así, que comimos porquerías porque se industrializó la comida. De vuelta, todo es un organismo perfecto. Vos te das cuenta que nos llenamos de parásitos porque nos alimentan con porquería. O sea, hace 500 años no te alimentabas con porquería. O sea, cuando entre comillas, evolucionamos la cultura, nos llenamos de parásitos. Cuando evolucionamos la cultura, tenemos 20 vacunas a un bebé de menos de un año. Está armado. Así como yo te digo que el Yo creo planeta que en está esto moviendo de, despertar. por ejemplo, Espera, bancame un segundo que se me sí, cayó un Pachi. auricular. Ahí está. En la ceremonia de ayahuasca, viste que tenés que hacer, va, al menos yo tuve que hacer como unos ayunos, Purga. ajá, antes de Claro. hacerlo. Y yo sí sentía por momentos como un estado, como entendí la ley de impermanencia budista, como esta sensación de que en un momento yo estaba siendo consumida por el todo, como estos parásitos, todo como algo que entraba energéticamente, y en otro momento yo estaba respirando, cantando, dando energía, como que había una parte de mí que producía, como cuando se elevaba mi voluntad y confiaba y estaba en amor, como que estaba en ese estado como de canto, de sentir, de conexión con el todo, colores, y cuando estaba con un estado de muerte, estaba como, no es que no me gustaba, como la pulsión de muerte, no es que no me gustaba, era como que entendía que ahí estaba al servicio de algo que se estaba entregando, como si fuera que era parte de eso también Sí, era parte, negativo. sí, totalmente. A ver, volvería a la analogía del surf. Yo creo que todo nuestro camino está predestinado, o sea, ya lo eligió nuestro ser de quinta dimensión lo que venimos a hacer. Y que en realidad nuestro libre albedrío es cómo reaccionamos a lo que ya elegimos vivir. Ejemplo, yo podría no tomar que el ACV fue lo mejor que me pasó en la vida. Podría decir fue lo peor que me pasó en la vida. Dejé de ser empresario, tuve que bajar mi nivel económico porque no ganaba más la plata que ganaba, tuve que reinventarme, empecé a ser terapeuta. Entonces, pero yo cuando me pasó, en el momento que me pasó, yo sentía que era algo bueno para mí que no me gustó. Los primeros tiempos yo estaba, porque no podía mover la mano derecha, no podía mover el pie izquierdo, no podía hablar. Igual el médico me dijo, vas a recuperar todo, pero no importa, mi cuerpo estaba funcionando de una forma que yo no entendía cómo funcionaba. Pero al mismo tiempo sabía que mi cuerpo había hecho este reseteo para algo. ¿No? Entonces me puse a laburar en, che, ¿para qué y por qué? Como fue perfecto, me pude quedar casi 8 meses encerrado en mi cuarto. Entonces lo que hacía encerrado en mi cuarto es meterme para adentro. Ujú. Entonces, pero podría haber hecho todo lo contrario, podría haber encaprichado en que quería volver a ser empresario, salir a la calle, tratar de recuperar mi condición de empresario. Eh, entonces, yo creo que ese fue mi libre albedrío. Si yo Bueno, hubiese hecho esto eso, igual la vida del me hubiese pegado juicio, una... para volver ¿Cómo? a lo de Mariela, está bueno como esto del juicio, como de por ahí, como ahora que supuestamente estamos como en esta era de la información, que pasamos lo industrial y entramos en esta era de la informática, de la información, como siento que tal vez cuando algo ya llega a vos, esto de que, bueno, alguien, empezás a ver que alguien te habla de parásitos y de repente todo a tu alrededor empieza a hablar de parásitos, es como reconoces la alerta de que da esa información, es como que quiere entrar a vos, pero al principio de esto te da mucho miedo, como decir, che, ¿qué hago con parásitos que no veo, que no sé cómo? Y la gente te dice cosas como vos, Pacha, que decís, bueno, protegete. Y vos decís, ¿cómo yo me puedo proteger si vengo de 30 años que nadie me ha dado el poder para protegerme a mí misma a través de un campo visual o energético? Entonces me digo que no termino de creer que eso es protección,
Claro. Como que, digo, hay toda esa transición es para mí la más difícil, porque es re fácil imaginar una protección. Tenemos todas las capacidades visuales, imaginativas, humanamente, para desarrollar una capa protectora. Y Pero el tema es en mi creer que eso experiencia, funcione. claro, en mi experiencia, si no lo crees, hacelo igual porque en algún momento lo vas a ir creyendo, porque lo vas a empezar a sentir. Yo las primeras veces que me protegía no sentía nada. A ver, venía un Gracias por ser decir de eso. otra dimensión Ujú. venía un ser de otra dimensión y me decía, tenés que hacer una cúpula azul y este decreto. O sea que yo ya tenía una ayuda enorme, porque no era que lo leí en un libro, venía un ser que me hablaba a las 4 de la mañana, que ya estaba escuchando algo que era para mí sobrenatural y me explicaba cómo hacer la protección. Entonces ya había un 50% que la tenía más fácil que uno que Y dice, vos che, léete decís los libros de eso, Saint y Germain. vos decís eso con mucha naturalidad, pero digo, yo la primera vez que sentí que mi cuerpo se levantó a las 3 de la mañana y que se fue a escribir y que algo me guiaba y me decía lo que tenía que hacer, yo me sentía esquizofrénica, como yo Bueno, yo sentía también. que tenía un No, problema no, no. mental. Yo una vez por semana pensaba que estaba loco. No, no, totalmente. Hoy no lo pienso más, pero te diría que un par de años después de que empecé a canalizar, yo sentía que estaba loco, que sí, que era esquizofrénico y que tenía un don de esquizofrénico. O sea, como la película de es que este que era autista y con los números era un avión a chorro, sí, yo dije, la ACB me Sí, dejó eso, una ¿no? capacidad de leer al otro o de escuchar estas palabras que de algún lugar la bajo, pero me volví loco. Yo tuve apariciones de seres de luz increíbles y volví a mi casa y claro, decía, no, te volviste loco, salí a caminar por el bosque y se me apareció Jesús y me llevó de la mano media hora charlándome. Volví a mi casa y me explotó la cabeza. Me junté con la que era mi pareja en ese momento y claro, imagínate, yo dije, pero si me dice que me tengo que subir al bondi, irme al Ártico, me lo hago. Y al mismo tiempo decía, pero vos estás loco. O sea, ¿cómo sabés que esto es real y que no te está inventando tu cerebro? ¿Y por qué fui confiando cada vez más? Por los resultados. Los resultados me hacían confiar cada vez más. Cuando yo hacía una protección y veía a los bichos afuera de la protección y estaba más tranquilo. Pero, por ejemplo, cuando la empecé a hacer, porque yo soy muy visual, entonces veo, lo que me pasaba es, yo hacía una cúpula azul y mirá lo que es el inconsciente, y me la acercaba a la cúpula. Entonces yo tenía los bichos a 30 centímetros mío y estaba todo, imagínate que, o sea, era la imaginación, o sea, yo decía, estiro 4 metros la burbuja y la burbuja se me venía acá y yo estaba todo así chiquitito en el medio de la burbuja para que no me toquen los bichos. Y adentro mía decía, vos estás loco, si esta burbuja la armaste vos, estirala a 4 metros. Pero esa es la lucha que yo tenía interna, el que no creía me acercaba a la burbuja. ¿Entendés? Hasta que un día, no sé, pegué un grito y la burbuja se estiró. Ah, listo, pegó un grito y la burbuja se estira. Y nunca más achicó. Entonces, la confianza viene de perseverar en la técnica. Hay técnicas. Hace 5.000 años que se sabe esto. Entonces, si usamos la técnica, después tenemos que creer en la técnica. O sea, Joe Dispenza, si no hubiese creído que la meditación le iba a reconstruir las vértebras, no se las hubiese reconstruido. La creencia es lo que hace, porque la creencia es lo que actúa en el campo cuántico. Por eso tenemos el mundo que tenemos, porque las creencias nuestras Y otra cosa son que tiene que ver, inconscientes. Pacha, con la voluntad y con esto de creer, porque parece fácil como, parece muy técnico, pragmático, no sé, racional, decir como, bueno, hacelo, repetilo y en algún momento vas a creer. Y para mí hay cosas que no sé si tienen que ver porque tengo esto como, lo vinculo mucho al fuego, pero que no me salen si no las siento. O sea, vos me podés decir como hace esto que te va a ir re bien y yo si no lo siento no lo puedo ejercer. Es como hay algo que no me deja. Y hay otras cosas que las siento y que el pulso es como natural y para otra persona puede ser un gran esfuerzo y para mí es lo que hay que hacer.